estimado. Bienvenido. Víctor, ¿cómo estás? Pues bien, una semana interesante, ¿no? Ya nos platicó Esteban cómo se comportó la semana pasada. Pero viendo a futuro. Los rangos muy claros que plantea en sus gráficas, tanto en las tasas como en el tipo de cambio, como en el mercado accionario. Y pues la idea es platicar un poquito cuáles podrían ser los determinantes de aquí al cierre del año, ¿no? Por un lado, vemos indicadores económicos que van a ser pues determinantes en el comportamiento de los mercados financieros mexicanos. Te diría, pues uno es el crecimiento económico. Lo que hemos estado viendo en nuestros indicadores oportunos de la economía mexicana es que pues ha habido cierta consistencia en una recuperación de la actividad económica en México, sobre todo en el mercado interno. Ya tuvimos esta semana algunos indicadores, por ejemplo, el de las ventas de la cadena comercial Walmart para el caso de México, un crecimiento de más del 6%, o sea, todavía hay un crecimiento en términos reales en estas ventas a tiendas iguales. Y la semana entrante conoceremos otros indicadores, ¿no? Entonces estamos viendo una economía que tiende a recuperarse, un mercado interno que se está solidificando y a su vez, pues dado que la economía de Estados Unidos va bien, pues también nuestro sector exportador, vamos a decir, no va mal, ¿no? También tuvimos algún anticipo de exportaciones automotrices esta semana. Ya la semana que entra publicaremos nuestro indicador y ven, ¿no?, el más oportuno de cómo se puede estimar el crecimiento de septiembre y por lo tanto ya del trimestre, pero vemos una economía que está recuperando. Pero quizás la variable más importante para las tasas sea el de la inflación subyacente, ¿no? Esa inflación pues acumula un 8% anual de crecimiento, la inflación a la que le quitas los elementos volátiles y los precios de la energía. Pues si esta se mantiene en estos niveles del 8 o sigue subiendo, pues va a ser un factor determinante que va a hacer que al final de cuentas el Banco de México pues tuviera que subir sus tasas de interés más adelante, su tasa de referencia. Caso contrario, que empezáramos a ver que esta inflación cede, pues seguramente entonces podríamos ver pues un relajamiento en el costo del dinero en términos relativos, porque en Estados Unidos estamos viendo que la presión está fuerte por el pleno empleo que trae, ¿no? Y luego tenemos otra serie de factores. Quizás uno de los más relevantes es cómo se va a presentar el presupuesto para el 2019 por parte del nuevo gobierno. En este caso lo presentan tanto la Secretaría de Hacienda, los integrantes actuales, como el equipo de transición. Si presentan en su presupuesto un superávit primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, quitando el gasto de intereses como superavitario, pues seguramente esto va a ser bien recibido por los mercados y va a despresionar a las tasas, a las primas por riesgo, y va a favorecer un movimiento alcista en el mercado accionario. Y adicionalmente te diría también las decisiones de inversión del gobierno van a ser otro factor determinante, ¿no? Señalaría dos principales. Uno, ¿qué va a pasar con el nuevo aeropuerto? Se empeñan el equipo de transición de hacer una encuesta, porque no se le puede llamar... No es una consulta, es una consulta en sí. A finales de este mes. Pero pues al final de cuentas, si la decisión es suspender definitivamente el proyecto de Texcoco y irse por el otro, seguramente vamos a tener costos en la reputación, y estos a su vez se van a ver reflejados en una prima de riesgo mayor, etcétera, menor apetito por inversiones en México. El otro que se señalaría es la refinería de Dos Bocas. Dos Bocas en Tabasco. Pues si el gobierno se empeña en hacerlo, creo que también va a ser otro elemento adicional que pudiera pues generar cierta suspicacia entre los inversionistas, ¿no? Porque pues es un proyecto que es muy cuestionado desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? En resumen, en este tema de las inversiones, si el gobierno presenta decisiones de inversión bien fundamentadas, el mercado lo va a premiar. Si presenta decisiones de inversión que son más bien caprichos políticos, el mercado lo va a castigar. Claro, ¿no? claro, muy claro. Como siempre. Gracias, Víctor. Un gustazo. Buen fin de semana.